a recobrar la memoria en torno a la televisión y sobre todo la historia. Bueno, hoy día vamos a conversar con un joven coleccionista que ha logrado reunir, escucha bien, más de 500 objetos relacionados con nuestra televisión. Prácticamente se ha convertido como en el guardián de un patrimonio cultural invaluable, o sea, desde cámaras, pasando por micrófonos, vestuario, emblemas históricos, o sea, tiene prácticamente toda la historia de la televisión y, bueno, cuya labor también busca rescatar la memoria audiovisual de nuestro país y proyectarla hacia nuevas generaciones. Vamos a conversar con Tomislav Tomic, más conocido como Doctor Pantalla. Yo sé que ustedes lo conocen o lo siguen en redes sociales con su colección de televisión y que a todo esto trajo una muestra aquí al estudio de la radio y lo pueden ver en estos momentos en la pantalla. Tomislav, ¿cómo estás? Bienvenido acá al Trasnoche de la Radio. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola Nicolai, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Encantado de poder recibirte, Doctor Pantalla, como eres conocido, por supuesto, ahí en las redes sociales. Bueno, para comenzar esta historia y en donde, bueno, estás rodeado de ese pedacito de la televisión chilena aquí que podemos ver en el estudio de la radio, ¿cómo nace este interés de coleccionar estos objetos? Nace principalmente porque veo que existe una necesidad. Este patrimonio televisivo no estaba siendo resguardado en los canales de televisión. No se resguarda por lo general los objetos con los que se hacen las imágenes que el público reconoce. Entonces es ahí donde entro yo y comienzo a recopilar toda esta información, desde equipos técnicos, algunos otros objetos más icónicos y bibliografía. Inicialmente, esto parte como un recuerdo a mi papá. Él no era una persona que trabajaba en televisión, pero yo recuerdo con mucho cariño cuando veíamos la Fórmula 1. Comienzo los 2000 en el cable, pero principalmente en televisión abierta. Me acuerdo mucho de Chilevisión, esas mañanas de fin de semana con él. Claro, pues. Él armaba muchos autos de carrera, entonces veíamos esto. Él fallece en 2009, entonces una manera de mantener esos recuerdos vivos fue con esta colección. Colección que realmente para mí, o para los que somos más o menos tevidos, es realmente notable, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Realmente notable. Ahí yo identifiqué que el logo de los micrófonos, el logo que va y que llevan los periodistas, es un elemento bastante icónico y reconocible. Claro. Entonces, ese era mi primer objeto preciado a conseguir para conservar esta memoria de mi padre, por decirlo de alguna manera. Era este logo de Chilevisión el que se ocupaba en la época. El logo del año 2002-2003. Claro. Obviamente, hasta encontrar ese logo, encontré muchas otras cosas antes. Y yo era un niño. Claro. Así que igual tuvo su complejidad. Y además, yo no tenía contactos en televisión. Así que fue mucho más difícil. Sí, y por lo mismo, claro, debido a la dificultad que hay también en el mundo de la televisión y en los medios de comunicación en general en cuanto... ¿Cómo lograste conseguir esos primeros contactos? ¿Cuál fue tu primer acercamiento ya en serio en la televisión? Comencé llamando a la mesa central de los canales, al número principal. En las páginas amarillas, ¿no? Claro, sí. sí, buscaba ahí el número y me presentaba, les explicaba lo que estaba haciendo, lo que quería hacer. A veces no me entendía muy bien, así que me derivaban con otras personas. Claro. Terminaba hablando con periodistas, a veces terminaba hablando con altos rangos. Y les explicaba yo lo que quería hacer porque no se daban cuenta que estaban frente a un niño. Claro. Pensaban que era un corresponsal que llamaba desde alguna región porque les faltaba el logo del micrófono, por ejemplo. Claro. ¿Cuántos años tenías ahí en ese tiempo? Esto habrá sido el 2009, 2010. Hoy tengo 27. Estaba en el colegio. Estaba en el colegio, ya. Estaba en el colegio, era un niño muy pequeño. Claro. Sí. Claro, entonces no podían creer de que por ser niño estabas pidiendo este tipo de cosas, de estos objetos que quizás, claro, para el mundo de la tele no es algo, quizás es un bien pasajero, porque la televisión, al igual que la radio, se renueva constantemente, hay que cambiar de equipo, hay un upgrade, como le decimos técnicamente. Pero estos objetos después con el paso del tiempo quedan en el olvido, pero no en el olvido por lo menos de los canales, pero no de la retina de los televidentes. Es que son herramientas de trabajo, claro, que se van renovando constantemente, pero que de alguna manera forman parte del imaginario colectivo.
Por ejemplo, estos micrófonos están presentes en coberturas emblemáticas. Claro. Estos micrófonos los reconocemos porque siempre los vemos con personajes importantes de la política, del deporte, incluso del espectáculo. Entonces, ahí es donde podemos ver estos micrófonos y nos identificamos también con los distintos señales, las distintas coberturas y los distintos momentos. Bueno, ahora viene Tomislav. Estamos viendo, por supuesto, acá estos aparatos en la pantalla de BioBioET, que son objetos en el fondo. Dentro de tus búsquedas, ¿qué es lo más curioso con lo que te has encontrado dentro de todos los equipos, aparatos, en general, todo lo que tú viste en este viaje, en esta máquina del tiempo que tú has elaborado con el paso de los años? Hay varias cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, el traje original de la Cuatro Dientes, de Mira. Gloria Benavides. Claro, claro. Ese traje apareció un día y lo que me llamó la atención es que estaba hecho pelota. Estaba en muy malas condiciones y tenía una serie de arreglos muy artesanales, porque tenía orificios. Ya, me imagino por el uso en que se le daba. Gloria Benavides le daba el uso, obviamente, que era prácticamente semanal de este personaje. Sí, yo también pensaba eso al comienzo, que era por el tiempo que había ocurrido. Claro. Pero cuando comienzo a ver las imágenes de archivo, me doy cuenta que en un determinado año el traje tiene estos orificios, tiene algunos desgastes que son visibles en los programas de la época, de Sábado Gigante, y tenía los arreglos en los mismos sectores del traje que tenía yo. Entonces, eso es muy bonito, que si uno revisa las imágenes de la Cuatro Dientes, claro, y uno ve las imágenes también de este vestido, se da cuenta que se trata de la misma pieza. Claro. Y que ya en ese entonces se podía distinguir los arreglos que se habían realizado. Claro. Que por la calidad de las cámaras no se notaba tanto. Pero hoy en día con los monitores y con el arreglo que... Bueno, y la alta definición también. Claro. Claro, ahí se notan muchas pifias, como se le dice. Incluso hasta el maquillaje. Yo tengo entendido que también el maquillaje cambió y todo lo demás, porque antes no se notaba mucho y por la iluminación. La iluminación también, que es clave para una óptima puesta en el aire. A ver, cuando tú empiezas esta aventura, bueno, eras chico, todavía estabas en el colegio, buscando todos estos objetos que finalmente terminan siendo como lo que comenzó como un homenaje a tu papá y terminó siendo el mayor rescatista de la televisión. ¿Alguna anécdota curiosa aparte de la Cuatro Dientes en el momento de conseguir este objeto? ¿Llegó algo a ti, por ejemplo, de manera inesperada? Sí. Muchas cosas me llegan así. En este momento no recuerdo alguna historia en particular, pero, por ejemplo, no voy a nombrar a nadie para no comprometer canales, pero una vez un canal me contactó porque necesitaban urgente un cubo para una cobertura y necesitaban mandárselo a un corresponsal, claro, no tenían otro y no querían dejar a un periodista sin su logo, a un equipo sin su logo. Claro. Entonces me pidieron uno prestado y me lo devolvieron a la semana. Mira, o sea, de alguna otra manera... Un canal grande. Claro, o sea, un canal grande. O sea, finalmente lo que también forma parte de tu colección ha servido mucho de utilidad para la televisión hoy día, ¿no? Porque, claro, uno dice, no, si ellos tienen una infinita cantidad de logos que tienen guardadas en las bodegas cuando se elabora un número indeterminado de estos objetos, un número determinado, mejor dicho. Sí, y por ejemplo, estos objetos antiguos no es que se guarden, como decía hace un rato, son herramientas de trabajo. Claro. Entonces, con el calor del trabajo diario, muchas veces uno no toma ese resguardo de andar cuidando y rescatando estos logos o las cámaras antiguas. Muchas veces se van reciclando, así que es muy difícil conseguirlos actualmente. Claro. ¿En qué parte de los canales se encontraban todas estas cámaras, estos micrófonos, objetos? ¿En qué parte se guardaban? ¿Bodega, no? Principalmente, o estaban en algún lugar, algún cajón de prensa ya de alguno de los canales. ¿Dónde estaban específicamente o dónde los dejan guardados? Principalmente en bodegas, pero igual hay personas, algunos nostálgicos, que en sus escritorios han rescatado algunas piezas y las tienen. Sí, lo he visto más de alguna vez. Sí. Sí, bueno, y muchos de ellos también han entendido lo que estoy haciendo. Claro. Y por lo mismo es que me han entregado algunas piezas valiosas que
que tienen en su colección. Bueno, y ¿cuándo llega el personaje de Doctor Pantalla? Eso llega por mi paso en TVN. Ya. Allí me empujaron a que hiciera pública la colección. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo lograste que te dijeran, oye, pero aprovecha esto que esto está buenísimo? Porque para una persona como yo, para muchos de los que están hasta ahora, oye, pero que esto es espectacular, esto es buenísimo. O sea, de alguien que tenga prácticamente buena parte de esa televisión del pasado, analógica por sobre todas las cosas, y que alguien las conserve, yo creo que es algo, no sé si insólito, pero es digno de mirar. Muchas gracias. Bueno, igual tengo equipos actuales. ¿Tiene equipos actuales? Sí, uno ve ya. la evolución completa de la televisión a Claro. través de esta colección que está formando el museo. Me terminan empujando a que la haga pública. Si bien mucha gente conocía en la interna estos objetos que yo tenía en la colección y cuáles eran mis intenciones con ellos, es ahí en TVN que me empujaron. Fue principalmente Blanca Levín, la reconocida actriz, Claro, Italo Franzani, un periodista histórico de CQC, claro. y otro periodista también que fue Rodrigo Espinosa Dobson. Él es un periodista de amplia trayectoria, que conocían de alguna manera que yo tenía estos objetos y me empujaron al abismo con el Doctor Pantalla, y fue una manera de exponerlo y al final hablar de la historia de la televisión. Sí, y por lo mismo, ¿qué es lo que simboliza para ti el hecho de ser Doctor Pantalla y también de cómo ayuda, en este caso, tu personaje a difundir este trabajo? Es un rescate de la televisión que todos recordamos, o los momentos más reconocibles. Yo siempre digo que más allá de ser un fanático de la televisión, yo no me considero un fanático de la televisión. Yo soy una persona que ve mucha televisión, la analiza, critica algunas cosas, me gustan otras, pero más allá de que te guste, es un llamado a los recuerdos. Claro. A los recuerdos de coberturas específicas, recuerdos de momentos de Chile, porque tú acá puedes ver la historia del país, pero también puedes recordar tus momentos personales y familiares. Absolutamente. Bueno, y ahí estamos viendo un reel que tú has hecho ahí en tu cuenta de Instagram, recordando un micrófono de Mega, en este caso de la noticia, y este chascarro que ocurrió Sí. a uno de los periodistas, y siempre conectando con algunas historias. Por ejemplo, vamos a ver un ratito más la última cámara que se ocupó para enfocar a Felipe Camiroaga antes del accidente en el Casa 212, que ese fue súper emotivo ese recuerdo, ¿no? Sí, esa cámara en particular, que es del Buenos Días a Todos, fue usada en un periodo... fue la que registró gran parte de los momentos que la gente recuerda de Felipe Camiroaga en el matinal. Claro. Cuando salía corriendo, perseguía a los compañeros. Cuando se ponía a destruir todo el mundo. Claro, cuando aparecía Ricardo Cochante, Sí. que rompían todo. Cuando lo hacía, ¿cómo se llama? Ricardo Cariaga, que en paz descanse Sí. también. Sí. Sí, muy, muy importante. Claro, no, era muy entretenido en ese aspecto. Te invito a que hagamos una pausa para que retomemos la conversación, porque tenemos a esta hora que contarles que vamos con las noticias del informador, y al regreso volvemos con Tomislav Tomic, Doctor Pantalla, hablando justamente de la historia de nuestra televisión inmaterializada en estos objetos que hoy son pieza absolutamente histórica y valiosa. La pausa y ya volvemos. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 56-99-200-7888. WhatsApp BioIO. Participa y comparte. Te acompaña, te informa, te entretiene. El trasnoche de la radio. Ahí estaba entonces la música de Salo Reyes, que nos acompañó aquí en el trasnoche de la radio. Ideal para poder recordar, obviamente, esos años en que, bueno, de hecho, yo me acuerdo, y lo estamos viendo ahí en pantalla, esa es una cámara del canal RTU, que hoy día es Chilevisión, en ese entonces era el canal de la Universidad de Chile, y yo me acuerdo que Salo Reyes fue animador de un programa ahí en RTU. Creo que reemplazó a Julio Videla cuando se fue a Mega, en ese tiempo Megavisión, y hubo un tiempo que animó el cordialmente Salo Reyes. Y que estuvo en el matinal también. Estuvo en el matinal también. Con del canal. Rencoré. Con Rencoré, claro, Sí. también estuvo ahí. Ahí estamos viendo un parte de esa cámara que tú me dijiste, Tomislav, es histórica.
al igual que muchos de los equipos que tenemos a esta hora en el estudio de la radio. Sí, esta cámara en particular se usó en todos los programas de la época. Chilevisión en ese entonces no tenía tantos recursos. No, sí, Y un canal bastante Y estas precario en cámaras se cuanto a- usaban para prensa, para programas de entretención, extra jóvenes, por ejemplo. Ah, se usaba en Extra Juego cuando hacían las notas en terreno, ¿cierto? Sí. Adicional a estas, tengo las cámaras de estudio, que fueron las de extra joven, las que tomaron por primera vez a Comparini, por ejemplo. Claro, a Claudio Al Loncero, al Pollo Pollo Valdivia, de Valdivia, sí. a Camiruaga que también Camiruaga empezó también. en extra jóvenes. O sea, toda la historia de buena parte de esos años de la televisión juvenil, que se concentraba mucho en el Canal 11, Sí. la registraron estas cámaras. Claro que sí. Claro, y tú me decías que estas la ocupaban para todo, para prensa, para deportes, Sí, para todo. programas. Claro, considerando de que, claro, no había muchos recursos para la época, por lo menos para un canal que lo que hoy es Chilevisión. Y tú me decías fuera de micrófono que de estos micrófonos que vemos acá, estos cubos de micrófono, como se le dice en la jerga televisiva, o algunos le dicen cono, pero Sí. son cubos, triángulos, o logos, mejor dicho, logos. Sí. El de Televisión Nacional, el que tienes tú en ese momento, al lado tuyo, tiene un sentido muy especial porque estaba revisando la efemérides y en un día como hoy se registró el atentado contra Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo y ese micrófono lo entrevistó. Sí, en el año 86. Este fue el lobo que estuvo esa noche. Con este micrófono fue que tomaron esas declaraciones, que son históricas. TVN, por ser el canal oficial, fue el único medio que pudo hablar con Pinochet. Y fue ahí, a través de 60 minutos, que registraron esas imágenes que luego las replicaron todos los canales y también de manera internacional. Claro, pues esa nota, por supuesto, por ser el canal público, dio la vuelta al mundo. Sí. Y fue este micrófono que captó esas palabras, ¿cierto? Sí, este lobo lo sacaron esa misma noche Ya. porque la gente que estaba ahí en el equipo entendió la trascendencia del hecho. Claro. Lo sacaron, lo separaron del resto y estuvo guardado durante 20 años en un cajón. Luego pasó por algunas manos Ujú. y fue ahí que llegó hasta mí, porque la gente que tenían esta reliquia Ajá. entendieron lo que yo estaba haciendo. Claro. Bueno, y el del lado, que también es otro clásico que ha pasado, imagino, muchas coberturas de prensa, Sí. deportivas, que también recorrió el mundo. Que Es usaba el de- Neme Padre. El Neme Padre, claro, el de Canal 13. Sí. Todos estos logos están hechos de metal, ¿cierto? Sí, en Esto fue- bronce. Claro, porque en ese tiempo todavía no estaba el acrílico, no se ocupaba mucho el material plástico Claro, para eran este otros tipo de materiales. instancias, ¿no? Sí, claro que sí. Y también vemos uno de la Teletón al lado, Mira, que el ese de es la Teletón. histórico Sí, y yo diría que es único. Claro, Es de los comienzos, es del año 78, 79 claro. y se usó bastante. Se usó bastante. Claro, de hecho, mira, por acá, voy a ver si puedo buscar a través de YouTube. Hay una nota de Carlos Pinto que se hizo para. No sé si tú te acuerdas que la Teletón, bueno, se sigue haciendo, que se hace como el noticiero oficial de la cruzada, donde se unen todos los periodistas de Claro. todos los canales. Y bueno, y ahí aparece una nota con Carlos Pinto. Te dejo un ratito, Tomisla, porque vamos a esta hora con información de último minuto desde la zona norte de nuestro país. Ahí se encuentra Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en la región de Tarapacá con la información del momento. Cristian, te escuchamos. Buen día. Sí, se trata de un incendio que afecta a esta hora al menos 3 viviendas en el sector de Caleta Los Verdes. Esto es al sur de la ciudad de Iquique, fuera de la zona urbana, donde es un sector bastante conocido por restaurantes turísticos, que la gente va durante el día a comer a esa zona. Ya hubo un incendio hace algunos años atrás en ese sector y se perdió todo. Ahora el incendio afecta a algunas viviendas, pero está muy cerca también de los restaurantes y locales comerciales de Caleta Los Verdes. Hasta ahora 5 unidades de bomberos se trabajan en el lugar. También... Ya estaremos ampliando esta información. Mantenemos líneas abiertas con Cristian Núñez, nuestro corresponsal en Radio Bio Bio de Iquique, con esta emergencia que se registra en el sector de la Caleta Los Verdes. Claro, a las afueras de la ciudad de Iquique, entonces se registra esta emergencia. Bueno, volvemos contigo, doctor Pantalla. ¿Cómo te decimos? Tomislav. Tommy, doctor Pantalla. No, como quieran. Bueno, doctor, estábamos precisamente revisando que estos
todas estas joyas para esta altura del partido han recorrido prácticamente todo el mundo, han sido testigos de numerosas noticias históricas por lo demás, de acontecimientos que grabó la televisión y que quedaron marcadas en la retina de muchos televidentes. Bueno, vemos también otras joyitas que también nos has traído, como por ejemplo, a ver, bueno, entrada la década del 90, está el logotipo de TVN, Chilevisión, veo por ahí, de Canal 13, de la red. Sí, de la red. Es una curiosidad. A ver, levántalo un poquito para mostrarlo, que es ese mismo. Este logo que está acá, por una casualidad lo encontré, llegué al lugar donde lo hicieron, lo confeccionaron en la época, y es por eso que resistió el tiempo. Porque muchos de estos logos los van, sobre todo los de acrílico, los van reutilizando. Ah, claro. Le sacan el logo antiguo y le ponen el nuevo. Entonces es muy difícil que resistan el paso del tiempo. Mira, acá me dice una auditora que se llama Patti, que es diseñadora gráfica, y que bueno saberlo en todo caso, porque de repente siempre decimos logos, logotipos, y ella nos habla de marca gráfica. Claro. Marca gráfica, claro, porque el logotipo, claro, se llama marca gráfica, el juego de letras, dice por acá, más el símbolo y el color constituyen una marca gráfica. Bueno saberlo, porque yo sé que más de algún diseñador gráfico está atento a la sintonía de la radio, pero en la jerga coloquial siempre uno le dice cariñosamente logo. Entonces, y de hecho, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que no sé si será la misma empresa en que tuviste este logo, pero también vi que tenían en el mostrador, en la vitrina, otro de los logos de Canal 13 que marcó mucho la década del 90 y que también lo tienes ahí en la muestra, ¿no? Sí, que es que es un logo noventero. Comenzaron a usarlo desde el año 92 hasta el 99. Claro, empezaron a ocupar los acrílicos, ya plásticos. Claro, este es un acrílico, es el logo clásico que todos recordamos, pero en acrílico. Y este en particular me costó mucho conseguirlo. ¿Y dónde te lo conseguiste al final? ¿Cómo fue el destino en ese caso? Fue una empresa que trabaja, con publicidad, y fue que lo encontré casualmente. Claro. Mira. Me encontré con él, pregunté por este cono, yo le digo cono, porque de alguna manera rodean el micrófono. No es un cono exactamente, pero así es como mucha gente le dice también. Claro, mira, ponlo ahí en la, la pantalla, a ver, pongamos ahí en la cámara 3, como le decimos acá. Ahí está entonces el logo de Canal 13, es el que se ocupaba mucho en la década del 90, ahí está, mire, es solamente puro acrílico, y ahora lo bueno es que ahora se puede ver en alta definición, porque estábamos en esos años existía solamente la televisión análoga en formato 4/3 y no 16:9, y obviamente con mucha menos resolución de pantalla. Ese es entonces el logo del 13. Y además, no solamente hablamos de logotipos, sino que también nos mostrabas que tienes ahí a la emblemática mascota del canal del Estado, el perro Tevito. A Tevito, es la primera mascota. Sí, pues la primera mascota de TVN. Desarrollada por Carlos González. Claro. Un ilustrador histórico. Aquí está cerca para que lo puedan ver por BioBio TV. Mira, qué lindo. Luego de Tevito, por ejemplo, ¿Es de la época, o no? No, esta es una figura actual. Para celebrar esta gran figura. Claro, de la ilustración. Claro, exactamente. Bueno, el perro Tevito, a diferencia, por ejemplo, de Canal 13, que siempre mantuvo el angelito por muchos años, hubo una época en que los canales también se distinguían por las mascotas. O sea, era un ícono. En los años 70 estuvo Tevito, estuvo varias en TVN, me acuerdo, Conejito TV. Itoeita también. Clorofilo. Ese quería preguntarte, porque esa mascota, no sé si alguno de nuestros auditores la habrá recordado en TVN. Clorofilo. Yo no me acuerdo, de verdad. Esa es la mascota perdida. La mascota perdida. ¿De qué época estamos hablando de Clorofilo? Esto es casi finales de los 80, donde aparece. Mucha gente no lo recuerda porque duró muy poco tiempo. Entiendo que el nombre también se dio por un concurso. Habían diseñado primero la mascota, luego los televidentes enviaban sus nombres a través de un concurso que se hizo a través de los diarios. Claro. Y fue ahí que lo apodaron Clorofilo. Claro. Pero es la mascota perdida porque hay muy poco registro en internet, que es el lugar donde la gente hoy consulta. Porque yo lo que recuerdo, que mucha gente recuerda tanto a Tevito en la década del 70
y sobre todo también a Conejito TV, que en la década del 80, incluso me acuerdo que el propio creador de estas dos mascotas, como fue Carlos González, contó que Conejito TV era el perro Tevito camuflado. Claro, por las orejas Por la del, oreja. del conejo. Era la misma forma, en el fondo era el conejo, era el perro Tevito disfrazado de Conejito TV. Sí, tal cual. Y trascendió, porque Trascendió. mucha gente aún lo recuerda, y con cariño. Y tuvo hasta un programa también. Que era Sí, con Gabriela Velasco. Con Gabriela Velasco. Era un que en paz títere. descanse. Claro, que era un títere y me acuerdo que era personificado por Patricio Varela, que era locutor de Radio Sí. Portales, el que hacía la voz Histórico. del Conejito TV. Pero el Angelito es el que también la gente recuerda muchísimo, Que el Angelito estuvo mucho tiempo. mucho. Apareció después de Tevito, Claro. y bueno, daba inicio y término a las transmisiones de Canal 13. Sí, pues. El Angelito. ¿Cómo no recordarlo? O sea, No, yo- con cariño uno recuerda al Angelito. Sí, porque Hoy claro. día Patito Verde. Hoy día, claro. Dicen por ahí que cambiaron el Angelito por un patito. No, pero muy lindos recuerdos de esa época. Bueno, el patito ya lo echaron en todo caso. Sí, bueno. Bueno, sí, porque las cosas están un poquito más delicadas de lo habitual y se entiende de todas maneras. Pero, claro, son parte de estos recuerdos que también uno se pregunta, bueno, ¿cómo te la arreglas como para poder tener tantas cámaras, trípodes? Incluso vi que también tienes controladores de video también gigantes. El Switch. El Switch. ¿Dónde los dejas? ¿En qué parte de la casa dejas todas esas piezas? Almacenados en bodegas, en muebles. Yo, cuando partí esta colección, Ya. yo siempre supe que no era algo para mí, no era una colección privada. Claro. Porque es algo importante, estas piezas tienen historias. Entonces, no las puedo tener solo yo, siempre es algo que lo vi y que tenía que estar abierto al público. Claro. De alguna manera es rescatar el patrimonio televisivo y dejarlo abierto para que todos puedan acceder a él. Por lo que yo no los tengo expuestos en mi casa, por ejemplo. Todo está muy bien resguardado Claro. para conservarlo de la mejor manera y para que resista también por muchos años más. Claro, y por lo mismo tú tienes proyectado de alguna u otra forma instalarte en algún lugar o hacer algunas exposiciones itinerantes relacionados a la televisión. ¿Te han llamado para poder hacer proyectos relacionados a la exhibición de estos objetos? Estoy en algunos esfuerzos, los recursos ya han sido planteados Ya. y me encuentro en tierra derecha Muy para bien. concretar algunas cosas, y yo creo que en el corto o en el largo plazo quizás podamos ver algo. El Claro. Museo de la Televisión es algo que está en formación, pero claro, como una muestra, una exposición es algo que está contemplado de todas maneras. ¿Sabes por qué te pregunto el tema de cómo dejas tantas cosas? Porque, bueno, esta es una de las imágenes que estamos viendo en BioBio TV. Este es tu departamento, Sí. ¿cierto? Sí. Sí. ¿Vives solo? ¿Estás acompañado? No vivo con mi familia. ¿Con tu familia? ¿Y Sí. qué dice la familia al respecto con tanto Preocupados, aparataje? preocupados por mí. Sí, porque uno dice, oye, pero ¿dónde dejamos estas cosas? ¿Dónde las guardamos? ¿No habrás tenido algún conflicto o todo No, está porque solucionado? todas las cosas no están a la vista. Ah, Es una ya. casa normal. Claro. Alguien va y es una casa completamente... Ya, o sea, no significa que uno vaya a la casa de Doctor Pantalla y se encuentre con todo esto, ¿no? No, Ah, ya. claro que no. Hay una cámara, por ejemplo, la más grande que se ve ahí, que es la cámara 3 Sony, que Uy, está sí, a la izquierda. Esa cámara, por ejemplo, es de la noche del Mundial, un programa histórico. Esa fue la cámara que captó por primera vez a Camiroaga personificado Luciano de Bello. Luciano Bello, sí. Claro, pues mira, aquí vemos otra más. Ahí donde se pueden ver, ahí donde se puede la misma cámara que tú me decías, el switch de televisión. Todo esto es aparataje SD, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Todas son cámaras en SD o hay alguna que tengas en alta definición? Hay algunas en alta definición, Ya. pero las que están en esa foto, por ejemplo, son todas estándar. Por Claro, ejemplo, la claro. que está en imagen, para quien vea BioBio TV, hay una cámara que está a la izquierda. ¿Ya? Esa es una cámara de un programa muy reconocible, de Mega, Aloeli. Ah, esa es la cámara de Aloeli. Sí. Mira. ¿Tú sabes quién escucha mucho este programa? Su No. director, Hugo Soto.
No te puedo Sí, creer. pues también auditor del Trasnoche de la radio, Muy importante. director de televisión, bombero, ahí nos manda unos datitos relacionados cuando ocurre alguna emergencia. Así que no, también un hombre que también está ligado históricamente a la pantalla y sobre todo con el programa de él y de Caso. Y otra Claro. foto que te quiero mostrar, bueno, también es como la continuación de lo que tú nos has traído aquí en Bio Bio TV. Bueno, vemos la evolución de los logos, de las marcas de acrílico, de metálicas o de bronce, hasta las espumas. Porque hoy día todo es espuma. O sea, incluso estos micrófonos de Bio Bio también están estampados con Sí. espuma. Ahí uno puede ver la evolución gráfica que ha tenido Televisión Nacional desde Sí, sus pues. inicios. Está desde el primer logo hasta el actual. Las espumas es una tristeza, pero no resisten mucho el tiempo. Entonces es que hay eso que sí. aprovechar ahora y bueno, tener un gran registro fotográfico de estas piezas, Sí. que no van a resistir por mucho tiempo más. No se resisten por mucho tiempo. Tengo algunas muy antiguas, espuma, ¿eh? pero están, Uy, están... están apenas. ya, o sea, Hay que nutrirlas, hay que ponerles agua de vez en cuando. dan pena verlas. ¿ah? Sí. Sí. Bueno, y algunas también, bueno, y por lo mismo en todo este registro, mira, aquí vamos a ver otra foto que esta me gustó mucho, porque ahí tienes placas, hay una arriba, ustedes pueden ver en la pantalla Bio Bio TV, esta es la que ocupaban las unidades móviles de TVN, dice 60 minutos prensa, ¿cierto? Sí. La que colgaban ahí en la el ventana, parabrisas, en el claro. parabrisas, claro. Ahora vamos a sacar un poquito el GC, porque abajo podemos ver también vestuarios. Tú ocupas en tus reel una chaqueta de TVN. Claro, ¿cierto? ese es el vestuario del Doctor Pantalla, Claro. que es una chaqueta clásica de los 80. Y hay vestuario de todos los canales, vestuario técnico y también otros más reconocibles como el de la Cuatro Dientes que hablábamos hace un rato. Claro. Y allí lo que estamos viendo en imágenes es la cámara del Buenos Días a Todos en la época de Felipe Camiroaga. Ah, lo que estábamos hablando fuera de micrófono ahí estábamos viendo cuando Felipe Cabrera Ese se tipo de empezaba- cámara fue la que captó todas las imágenes que estamos viendo. Claro, o sea, desde cuando Camiroaga hacía lo que quería en la tele, en el fondo. Sí. ¿ah? Fue un crack en ese sentido. Sí, y se le tiene- extraña bastante. Y se le extraña muchísimo, sí, Sí. por supuesto. Bueno, esa es la cámara que captó obviamente los últimos años en que estuvo vivo Felipe Camiroaga, bueno, y ahí haciendo el recorrido en TVN, en el estudio donde se graba hoy día, bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? El Buenos Días a Todos, ¿cierto? ¿Sale No. todavía el Buenos Días a Todos? ¿O se No, cambió no, de estudio? el Buenos está en Días a otro Todos? estudio, actualmente en el estudio 7, que es donde Ah. históricamente se hizo el matinal, es donde se graba todos los programas de NTV, Ah, de la señal 2, ya. de la señal Bueno, es que yo hace mucho familiar. tiempo que no voy a TVN, entonces por eso Sí. te lo preguntaba. Mira, hay un banderín, incluso abajo hay un banderín de TVN en la inauguración del canal. Sí, ese es un elemento histórico porque está autografiado, está firmado ¿Quién por lo firma? don Raúl Matas Oh. y por Guillermo Blanco, primer director de programación del canal público. Oye, pero es que esa es una joya realmente de la institución, porque yo no sabía con qué estaba firmado y ahora que tú me dices que está firmado por el maestro Raúl Por el Matas maestro. y por Guillermo Blanco, Y tiene mucha historia. Ese banderín es ¿Ya? de la inauguración del canal, Sí. del 18 de septiembre del año 69, Claro. que fue cuando, bueno, dan inicio formalmente a las transmisiones. Claro, porque yo tengo entendido que TVN cuando comenzó como canal empezó a salir de a poquito en regiones. Partió, tengo entendido, en Punta Arenas, después se fue Claro. en Arica, y de tiempo después llegó a Santiago, y eso fue el 18 de septiembre. Incluso tengo entendido que hizo transmisiones de prueba en Santiago con motivo de la llegada del hombre a la luna también, se estuvo TVN. Claro, eso lo hicieron. Fue un proceso técnico que también histórico para los ingenieros de la época. Y lo Claro. llevaron a cabo a perfección. Exactamente, ¿no? Y creo que fue una gran proeza que se hizo en ese tiempo de incluso hasta sacrificar las comunicaciones externas en el puerto de Longovilo, en el telepuerto de Longovilo, Sí. para únicamente ver la llegada del hombre a la luna en vivo y en directo por las pantallas de la televisión chilena. Al momento de hacer el enlace, claro, tuvieron que dejar de lado Sí. todo. Todo, prácticamente se paralizaron todas las comunicaciones, todo para ver el hombre en la luna. Y acá al medio, bueno, tienes algunos textos, algunos libros. Entre ellos, hay uno que yo ya leí, que es Mucha Tele, que es un libro realmente fantástico. Esta historia coral de la televisión en dictadura, sobre todo, contada por su propio protagonista, Don Francisco, Enrique Maluenda, Pedro Carcuro, las estrellas de la televisión de aquella época. Un reto muy, muy entretenido. Sí, es un libro de Marcelo Contreras, Contreras, y sí. Rafael del Valle. Ellos recopilan mucha información sobre la televisión y son datos muy ricos porque tiene de verdad muchos detalles de la manera en que se hacía televisión, las Claro. sensaciones que ocurrían tras bambalinas, tras cortinaje. Y es un libro que
va a quedar para las próximas generaciones. Sí, bueno, tengo la fortuna de tenerlo porque la verdad es que cuando Es muy bueno. lo conseguí, oye, un día me lo leí. En un día, o sea, es un texto de muy fácil lectura, muy entretenido, que te engancha, pero a la primera, y se termina en un día. Muy ordenado. Y muy ordenado. Sí. Y muy ordenado. Y te deja con. Bueno, no voy a hacer spoiler, pero léanlo, ¿ya? Léanlo porque de verdad es muy, muy entretenido y además nos remonta a esa época inolvidable de los 80 que fue como la época de oro en la televisión, 80, 90. ¿Cuál crees tú que fue la mejor época para ti de la televisión, donde hubo mayor generación de contenidos, donde hubo mayor aporte para la sociedad? ¿Cuál crees tú que fue la mejor época para la televisión? Bueno, en sus inicios, que era una televisión universitaria más enfocada a lo cultural, luego por la falta de financiamiento se fue a una televisión más comercial, pero en los años 80, por ejemplo, allí se hicieron los grandes estelares, donde veían a grandes figuras internacionales y fueron de alguna manera una ventana de Chile al mundo para poder conocer a estas estrellas de primera. Llegó Chuck Berry, por ejemplo, al programa Raúl Matas. ¿Y cuántos otros? El Hombre Increíble. El Hombre Increíble, me acuerdo, bueno, muchos se acordarán de la Grace Jones, que supuestamente se había comido un gomero, pero eso es un mito. Sí. Nunca se comió un gomero. Dicen por ahí que incluso hasta fue una parodia al Happening con Ja, personificado por Fernando Alarcón, que había hecho a la Grace Jones y que se estaba comiendo el gomero. Hubo mucha confusión en ese momento. Y bueno, ni hablar de los 90, donde también hubo una lluvia de estrellas que invadió la televisión chilena. Programas como Viva el Lunes. Viva el Lunes, Martes 13. Y los telares de Bodanovich en TVN, donde también brillaron muchas estrellas, ni hablar del Festival de Viña, donde también había una danza de dólares. Claro. Y de alguna, y ahora tratando de llegar un poquito ya al presente, ¿cómo ves tú hoy día la televisión? Un panorama. Está en su mejor momento la televisión. ¿Ah, sí? No. No, considero que los programas que se hacen actualmente, si bien hay ciertos momentos de lucidez, son programas muy desabridos. Son programas que no van a quedar para las próximas generaciones. O sea, nadie se va a acordar. Sí genera momentos la televisión, memes, chascarros, problemas técnicos, encontrones, debates quizás que vemos, pero más bien el contenido que se está realizando actualmente es muy deslavado. O sea, mucha conversación, mucho, como dicen mucho cagüín quizás, poco contenido quizás y conversaciones muy virulentas. Eso sí, muy virulentas y muy superficiales, ¿o no? Sí, entonces se genera un ambiente tóxico en quienes también ven televisión o consumen cierto tipo de contenido. Claro. ¿Y cómo ves tú la televisión de aquí a los próximos años? Yo creo que los canales van a tener que evolucionar, y ya lo están haciendo, pero se están posicionando como creadores de contenido, prácticamente. Donde van produciendo contenidos para distintas plataformas y es ahí donde el público ve lo que le interesa. Claro, bueno, hay un debate más o menos largo porque hablamos justamente de creadores de contenido, no solamente de televisión, sino que también ellos se enfrentan a quienes son creadores de contenidos personales, o sea, los influencers. Claro. Y ¿le ves auspicioso el futuro a la televisión con la llegada de las plataformas digitales? Quizás, no sé, ver de aquí a los próximos años que un tal canal de televisión se convierta como una especie de Netflix, quizás el contenido on demand pueda ser mucho más que quizás el contenido en vivo. ¿Cómo ves tú más la televisión? ¿Por el celular, por la pantalla aún? ¿Cómo ves a los nuevos consumidores? Porque ya no son más allá de televidentes, son consumidores. Yo creo que la televisión, claro, tiene nuevas plataformas donde hay más difusión y el contenido lo van difundiendo a través de estas nuevas plataformas que les sirve a finales. Pero mira, al final el público ve lo que le interesa. La televisión se está alejando de los nichos y cada vez le habla a públicos más masivos y más generales. Y el problema de eso es que cuando le quieres hablar a todos, terminas por no hablarle a nadie o no convocando a mucha gente. Y es el gran problema que tenemos en la televisión. No solamente en Chile, ¿cierto? Esto en todo el mundo. En ¿no? todo el mundo.
muchas veces esa es una excusa como para no hacer ciertos contenidos, ¿no? Claro. Que es muy de nicho. Pero resulta que esos contenidos que son de nicho y que están en distintas plataformas, sí tienen bastantes visualizaciones. Porque Claro. la gente se ha ido a esos nichos que Sí, son po. de interés. Claro. Bueno, entonces hay una larga discusión de cómo vamos a ver de alguna otra manera la televisión de aquí en los próximos años. Pero mientras tanto, para la gente que quiera disfrutar de tus contenidos, justamente, aprovecha también de darte a conocer dónde te pueden seguir en Instagram, en redes sociales, para ver esta y estas cosas que estamos exhibiendo en este momento en el Trasnoche de la Radio. Sí, en mis redes, Instagram y TikTok, que es TomislabTomicK, la cuenta que está apareciendo en pantalla, y también en @Museo TV Chile, que es el lugar donde voy difundiendo muchas veces las piezas nuevas que van llegando o algunas clásicas de la colección. Incluso agencias de publicidad te han pedido tus servicios para comerciales. Sí, para ambientar en algunos ambientar. lugares, para hacer algunas muestras más acotadas Ese es buen también. negocio, ¿no? Sí, yo igual lo cuido bastante. Ah, claro. Es decir, esta colección y estos objetos son históricos. Claro. Si le llegara a pasar algo, yo no los puedo reemplazar. No, absolutamente. Entonces, también trato de cuidar a los lugares donde van o cuál es el propósito de los préstamos. Claro. ¿Qué es lo que se quiere hacer con estas piezas? No, y acá, por supuesto, en Bio Bio la radio están más que bien cuidados y la muestra realmente es realmente maravillosa. Muchas gracias. Tomislav, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la radio, por esta grata conversación. Y quiero cerrar este tema porque un usuario, un auditor del WhatsApp, me envió la foto ahí de Clorofilo. Ahí está, Ese es la que era la Clorofilo. mascota de TVN Ahí está. en esos años. De ese finales de los 80, comienzo de los 90, por ahí, porque Claro, quedó en finales el de los olvido. 80. Duró muy poco, ¿ah? Muy Y muy poco. poca gente lo recuerda, porque también hay muy poco material disponible en internet. Claro, exactamente. Bueno, habrá que buscar. Yo sé que algún busquilla o alguien que esté recogiendo videos. Yo de la rescaté los videos de Clorofilo directamente desde el archivo de TVN, Ah, claro. así que esos son los que están hoy día distribuidos en YouTube, por ejemplo. Y también hay otros usuarios que generalmente recopilan Sí. material en VHS que hacen un trabajo muy importante. Muy importante, sobre todo las tandas comerciales, que es como Sí. lo más atractivo de todo. Sí, hay muchísimas cuentas y son muy buenos en lo que hacen. Sí. Y ellos también han rescatado algunos momentos de Clorofilo que son relevantes. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, Tomislav, Gracias a ustedes. por estar con nosotros. Doctor Pantalla, lo pueden ver, lo pueden seguir en @TomislabTomic con CK, pero él es Tomic, ¿ya? Pero todos lo conocen como Doctor Pantalla. Igualmente en Instagram, en TikTok lo pueden ver como Doctor Pantalla. Igual le va a seguir, lo pueden seguir. Sí, es más porque fácil quizás mucho buscarlo más como fácil. Doctor Pantalla. De todas maneras. Bueno, con esta muestra y con esta conversación nos vamos a la pausa y la seguimos remando aquí en el Trasnoche de la Radio. No se vaya, ya volvemos.